vez más, qué privilegio poder estar unidos en este tiempo en el que hemos apartado, si usted ha podido y si no, casualmente Dios preparó un instante para que podamos meditar en la palabra de Dios, para traer una palabra que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser y nos pueda producir un cambio, un agua en ese desierto de la soledad, que a veces son las pruebas, un oasis, un estanque o un río de agua viva, mejor dicho, no usemos la palabra estanque, que tiene su connotación peyorativa. Pero hoy vamos a hablar un tema puntual que va a transformar nuestras vidas. Seamos como flechas en las manos del valiente. Yo quiero retarle a que su vida sea como una flecha en las manos del valiente. Ahora me voy a explicar. Usted va a entender. Nosotros tenemos que ponernos en manos del valiente y no ser autodidactas, no ser autónomos, independientes, sino ser guiados por quien nos tiene que guiar. Vamos a ir introduciendo este tema interesante, de verdad. No debe de dejarnos de cualquier manera, no debe de dejarnos indiferentes, debe de trazar un nuevo comportamiento, una nueva trayectoria en lo que sea nuestra vida para cumplir el propósito de Dios. En el Salmo 127 es la base en la que vamos a partir. Versículo 3 al 5 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Lo hemos interpretado muchas veces de una forma literal, es decir, mis hijos, sus hijos, son una herencia que Dios nos da y tenemos que cuidar. Es algo que es de Dios y nosotros tenemos que administrar, y es cierto, es así. Pero al mismo tiempo, es verdad también que nosotros somos hijos de Dios. Y dice, cosa de estima el fruto del vientre. Usted sabe que Jesús dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nacemos del vientre de Dios figurativamente, del espíritu, del agua y del espíritu. Dice, como saetas, que son flechas, como saetas en manos del valiente. Imagine una flecha en la mano del valiente, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos nacidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Partiendo de este texto, partiendo de esta base, extraemos unos principios muy evidentes, muy lógicos, que queremos analizar en esta mañana. Bienaventurado aquel que tiene hijos, que tiene flechas en su mano, son como flechas en su mano. ¿Qué quiere Dios hacer con la humanidad? Pues déjeme decirle algo muy sencillo. Dios quiere perforar, penetrar, introducir, de alguna manera que se revele el evangelio del amor de Cristo a lo más profundo del corazón de cada uno de sus criaturas, de cada uno de los que van a ser sus hijos. Pero para ello, Dios podía haber delegado a los ángeles, Dios podía haber transmitido a los ángeles esa función o esa delegación, pero le ha placido, ha sido la voluntad de Dios, delegarlo en nosotros, en sus hijos. Y usted y yo tenemos un cometido y es ser flecha, una flecha en la mano del valiente, de Jesucristo, el que venció a la muerte, a la enfermedad, el que venció al pecado, el que venció a Satanás, el que no dejó que el diablo fuera tropiezo para con su vida, sino que allí en el desierto, allí en la cruz, allí en cada momento, él fue dirigido solamente por el Espíritu de Dios, el Padre. Y Jesucristo, si usted observa, es el valiente, el que arrebató, dice la palabra muerte, ¿dónde está tu muerte? Esa es la victoria de Cristo. ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Muerte tu victoria. Y ahí fue sorbida, y lo va a cumplir en Apocalipsis, la muerte en victoria. Pero qué privilegio tenemos nosotros de poder ser flechas, saetas en la mano del valiente. Pero déjeme decirle algo más. Dice, no será avergonzado en las puertas cuando hablare con los enemigos. No será avergonzado. Y yo me planteo y le interrogo a usted, ¿cómo con su vida, con mi vida, con la vida de cada uno de nosotros, cómo se va a sentir Dios Padre? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir nuestro Señor Jesucristo? Dependerá de
¿Qué flecha es usted? Si está en las manos del valiente, el vencedor, el que tiene la victoria es de Cristo. Los reinos de este mundo, dice en Apocalipsis, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y nosotros tenemos que ser esas flechas en las manos del valiente, no una saeta en la mano de un necio. La palabra de Dios habla de eso, dice que como arquero que a todos hiere, como un arquero que empieza a lanzar flechas por doquier a toda persona, es aquel que contrata a un necio. Nosotros no podemos ser necios. Veamos, nos tenemos que interroguémonos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Somos una flecha, una saeta en la mano del valiente? ¿Somos realmente útiles, utilizables? ¿Permitimos a Dios que Él pueda usar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad física, nuestra capacidad espiritual, nuestros recursos económicos, nuestro tiempo, todo lo que nosotros somos, lo hemos dejado realmente en las manos del valiente? ¿Hemos dejado que Él nos guíe, nos dirija, nos conduzca? ¿Hemos realmente dispuesto nuestra vida, rendido nuestro corazón, todo nuestro ser, para que Él tome el control? Porque déjeme decirle algo, hay algo importante. Job no se avergonzó en ningún momento de la prueba en la que fue sometido, y él no anunció un juicio de maldición, no se quejó. Él no halló despropósito, pero es que no avergonzó a Dios, que es lo más importante. Lo importante es que no sea avergonzado Dios. Ahora, para que Dios llegue a lo más profundo del corazón de cada persona, de cada ser, es necesario, es imprescindible que esas flechas que somos usted y yo, nuestro testimonio, nuestra conducta, sea ejemplar, cristiana. La palabra de Dios dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Hay que empezar a negar sus derechos. Muchas personas se sienten heridas porque se sienten humilladas o despreciadas, pero que tenemos que negar nuestros derechos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Jesús fue la flecha en la mano de Dios Padre, la flecha que traspasó los infiernos para vencer, la flecha que traspasó los corazones de los discípulos, la flecha que traspasó nuestros corazones. Pero ahora Él ha delegado en nosotros, Él nos ha enviado. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Y usted y yo tenemos que anunciar el Evangelio, no de una manera religiosa, no de una manera verbal, que también, pero lo más importante, por supuesto el Evangelio tiene poder, pero si algo hemos de hacer y tenemos que tener un compromiso con el Señor Jesucristo, es dejarnos guiar por Él en nuestro estilo de vida, nuestro testimonio y nuestra conducta debe de predicar más al igual que nuestras palabras. Jamás podemos ser habladores de la palabra y no hacedores. Tenemos que proclamar, es verdad, hay que proclamar la palabra, pero la proclamamos, somos cartas abiertas que penetran ese corazón de los incrédulos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:24, dice, por causa vuestra, por vuestra negligencia, irresponsabilidad, es Jesucristo blasfemado entre los gentiles. Observen nuestra gran responsabilidad de ser una flecha, no a lo loco, no un portador de un mensaje y punto, no, sino una flecha bien dirigida en la mano constante del valiente que es Jesús. Así nosotros vamos a poder perforar la dureza del corazón de esta nación. Incredulidad, religiosidad, filosofías, orgullo, avaricia, todo lo que está envolviendo el corazón duro. Usted sabe, aquí intentamos predicarle a las personas y qué difícil se hace, no quieren aceptar, pero nosotros tenemos que delegar, encomendar esa causa a Cristo, a Dios Padre, y solamente ser una flecha, y donde Dios nos quiera llevar, Él pondrá las palabras, Él pondrá el momento, Él pondrá la actuación, pero tenemos que ser flechas guiadas, así como un avión teledirigido, radiocontrol, es guiado por aquel que lo quiere manipular y lo guía y lo lleva al destino. Así Cristo
debe de ser nuestro rey. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro timón, tiene que ser el que nos guía al destino que Él ha planificado, no guiarnos nosotros a nosotros mismos. Llegaremos al corazón de toda persona. Hablando de la palabra flecha, quiero llamar su atención. Flecha, la palabra flecha, en el diccionario de la Real Academia nos define así: arma arrojadiza compuesta de una asta delgada, imagínese un palito delgado, una asta delgada con una punta afilada. Y yo hago referencia a que es un palito, un asta, una vara, digamos, recta, pero tiene una peculiaridad. Son dos. La primera es que en la punta tiene una punta afilada. Ahora voy a entrar en el detalle espiritual. Pero hay algo más. Dice, en uno de sus extremos y en el opuesto, la parte trasera, algunas plumas cortas, atención, que sirven para que se mantenga la dirección. Se mantenga la dirección al ser disparada. Ahora, observemos, en esa asta, en esa vara, hay una punta afilada y hay una parte posterior que hace de timón. De modo que cuando el timón gira para un lado, si no está recto, si no hay una rectitud, la flecha no llega al destino correcto. En otras palabras, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que andar en obediencia. Cuando alguien se tuerce del camino recto trazado en la palabra de Dios, en el hebreo, la palabra pecado significa errar el blanco. Es decir, una flecha, por ejemplo, una bala, un disparo con un arma de fuego, cuando se hierra el blanco, cuando nos salimos del propósito, de la diana, de lo que Dios esperaba con algo, eso es pecar. Pecar es fallar a Dios, fallar en el propósito. Pecar es hacer cualquier cosa que nos saca fuera de la voluntad de Dios. Eso es errar el blanco, eso es pecar. Bien, la flecha tiene una punta afilada y usted recuerda en Hebreos 4:12, nos dice la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué quiero decir con eso? Usted y yo tenemos que ser portadores, pero también hacedores, vividores de la palabra. Nosotros tenemos como una flecha en la mano del valiente que exponer la palabra con nuestra vida. Tenemos que ser como un arma, como dice aquí, es viva, eficaz la palabra de Dios, más cortante. Eso hace que la resistencia al viento sea con esa punta de flecha, sea totalmente ese rozamiento, esa fricción, pueda penetrar y pueda abrir camino al resto del mensaje. La palabra de Dios abre camino. La confesión de la palabra de Dios abre camino. La proclamación del reino, del señorío de Jesucristo abre camino. El no usar nuestra boca para maldecir, para quejarnos, sino para bendecir, abre camino. Si nosotros queremos una España y cada país, cada comunidad autónoma de esta nación, si la queremos convertida a Cristo, tenemos que empezar a proclamar. Días son estos de Elías, proclaman palabra de Dios. Los días los proclaman, pero nosotros tenemos que ser los proclamadores. No podemos estar mudos, callados, no podemos avergonzarnos. Tenemos que proclamar, tenemos que alabar, tenemos que adorar. Es algo que debe nacer cuando estamos avivados. Esa es la punta de la flecha, esa es la cabeza, Cristo mismo, somos portadores de una bandera, en cabeza es Cristo, es nuestro testimonio en Cristo, es la palabra de Dios vivida. Pero déjeme decirle algo, la parte trasera, el timón, como un avión, como una flecha, como una embarcación, usted sabe que el timón es pequeño, pero el timón que habla también en Santiago, que es la lengua, el timón de una nave grande es la lengua, pero aparte de la lengua, déjeme decirle algo, el timón hoy lo vamos a ver referido al corazón. Mire usted por qué. Nosotros sabemos que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y es interesante en Proverbio 4:23.
sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa, más que sus ahorros, más que cualquier cosa, sobre toda cosa guardada. Usted a lo mejor guarda algo, un tesoro, una reliquia, una herencia, algo que le dejaron sus antepasados, su padre, su madre, su abuelo. Pero dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, tanto la vida como la muerte. Y fíjese lo que dice en Jeremías 17:9, en consonancia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Perverso es inclinado al mal. Ahora, si usted y yo como flecha proclamamos la palabra de Dios, pero además tenemos un corazón guardado para que nuestro corazón no condicione nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro actuar. Nuestro corazón debe de estar bien retenido, bien guardado, bien sujeto a la autoridad de Cristo. Porque si no, nuestro corazón va a ser el timón. Nuestras emociones van a ser el timón que van a hacer que la flecha que somos nosotros, aun teniendo Cristo como el que nos sujeta y una punta afilada, esa flecha, déjeme decirle, si nuestro corazón se desvía, nos vamos a salir del propósito de estar en la mano de Cristo. Él dijo en el Evangelio de Juan, vosotros estáis en la palma de mi mano y nadie os arrebatará de mi mano. Pero Cristo dice que el que quiere seguirle tiene que negarse, tiene que sujetarse, tiene que tomar la cruz y tiene que hacer su voluntad. Cuando nuestro corazón nos desvía, empezamos a salirnos del propósito y esa línea del propósito, esa línea recta, nosotros empezamos como un timón, a cambiar la dirección de la flecha que somos en la mano del valiente. De ahí lo importante de aferrarnos a la palabra de Dios. Si su vida está dando palos de ciego, si su vida está a la deriva como una flecha loca, si su vida no está siendo lo efectiva, lo eficaz, si usted se ha desviado y ha dado donde no tenía que dar, como flecha que se fue a la deriva, hoy es el día oportuno para replantear, reconvenir, para reconciliarnos con Dios, para decirle, yo quiero ser una flecha en la mano del valiente. Dice en Jerusalén, la versión de Jerusalén, Jeremías 17:9, el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo, ¿quién lo conoce? En Biblia de las Américas dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Dios habla hoy, dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y en Nueva Traducción Viviente, por último en este versículo, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Mi pregunta, por tanto, en esta mañana es, ¿qué espera usted de confiar en uno mismo, en sí mismo? ¿O confiar en lo que le dicen los demás? Nuestro corazón es engañoso, nuestras amistades nos pueden traicionar. Y ahí quiero detenerme en un caso bíblico que nos va a hablar bastante el Señor. En la historia del Antiguo Testamento, en 1 Reyes 22:34, nosotros podemos ver algo muy interesante. Hubo un rey, el rey de Israel, el rey Acab, el esposo precisamente de Jezabel, que se asoció en un momento determinado con otro rey. En ese caso estaban divididos los reinos y estaba la tribu de Benjamín y de Judá, estaban separados de la tribu de Israel con todas las demás. Resulta que Josafat decidió, en un acto de buena voluntad, visitar al rey Acab. Acab era malvado, Josafat había hecho las cosas muy bien. En ese momento, Josafat fue utilizado como cabeza de turco. Acab, con una maldad, quería ir a la guerra, sabía que tenía todas las de perder contra los enemigos, pero le dijo a Josafat, ¿vienes tú a la guerra conmigo? Y Josafat, que no pensó muy bien, era una flecha en la mano del valiente, pero en ese momento su corazón, mire usted, su corazón le desvió del propósito y dio un giro de unos cuantos grados y dijo, sí, mi pueblo como tu pueblo, mi reino como tu reino, yo iré contigo. Llevemos cuidado con quién nos asociamos, porque eso puede traer terribles consecuencias para nuestra vida.
Así que al fin y al cabo Josafat después replanteó y dijo, oye, pero vamos a consultar con algún profeta. Y todos los profetas decían que iban a vencer. Pero había un profeta que sí quería decir la verdad y la dijo. En ese tanto, al final fueron a la guerra. Saltamos lo puede usted leer allí. Y cuando fueron a la guerra aconteció que el rey Acab, en su maldad, le dijo a Josafat, que era rey también, ponte tú la armadura real y yo iré disfrazado como soldado. De alguna manera, Acab quería que si iban a por el rey, mataran a Josafat y él quedar libre. Fíjese usted con qué cuidado tenemos que asociarnos con las personas en yugo desigual, los inconversos, los que no conocen al Señor. Lleve usted cuidado, y si usted todavía no ha dado el paso de fe, lleve usted cuidado con sus amistades, porque sus amistades le pueden traicionar, porque algunas veces hay intereses ocultos que el corazón es engañoso y nadie lo conoce. De modo que Josafat se viste como rey, mientras que Acab va como soldado. Van a la guerra, van a la batalla, y el rey de los enemigos le dice, vayan solo a por el rey, porque así acabamos la guerra antes. Muerto el rey, se acabó el problema, hemos vencido. Así que van a por Josafat, y cuando van a darle muerte, Josafat da un grito, entre comillas, de cobardía. Él no quería morir, no era su guerra. Y por esa asociación, entonces ellos vieron que no era el rey y lo dejaron tranquilo. Fíjese usted cómo Josafat erró el blanco y estuvo a punto de cortarle Dios la vida. Ese error le podía haber costado su vida. Pero por el contrario, Acab, que estaba vestido de soldado, dijo, me escapé. Dice la palabra de Dios que un arquero lanzó una flecha a la aventura. Lanzó una flecha que iba quizá para el cielo y bajó a la tierra. No nos dice la palabra si era de los enemigos o de los propios. No nos dice la palabra de Dios si ni siquiera a lo mejor era uno de Israel que lanzó la flecha. Pero esa flecha loca en la mano de Dios. Una flecha que parece que no tiene rumbo, como puede ser su vida o mi vida, pero en la mano de Dios. ¿Sabe dónde acabó? Acabó en la juntura, en la yuntura, en un hueco de la armadura de Josafat, con la mala fortuna, pero providencia de Dios, que fue mortal de necesidad. Y traspasó esa flecha. Una flecha a la aventura, una flecha que no iba con un destino, que no iba con un propósito, dio al final muerte a Acab. Pero Josafat libró su vida. Acab pensaba que podía librarse de la mano de Jehová. Acab pensaba que poniéndole la armadura real a Josafat, quizá Josafat moría y él no. Pero olvidó que por encima del ser humano está Dios, que lo ve todo. ¿Por qué le traigo este tema? Porque hay dos principios que aquí podemos ver. Una flecha a la aventura en las manos del Señor. Una flecha incompetente en las manos del Señor. Usted puede decir, yo no sé hablar, yo no sé mucho, yo solo leo la Biblia, yo solo sé orar. No importa, su vida es importante en la mano del Señor. Una flecha a la aventura, una flecha que parece loca, una flecha que le toman por loco, pero en las manos del Señor. Va a cumplir el propósito, va a llevar a cabo el destino certero del blanco de la diana. Quizá usted ha actuado mal de aquí para atrás, quizá usted se siente que no sirve su vida para nada. Y yo le digo algo, póngase en la mano del Señor, en la mano del valiente, sea usted una flecha en la mano del valiente. Pero al mismo tiempo le digo que una flecha certera, una flecha que parece que va a acabar con todo, sin la mano del Señor, es ineficaz y fracasará. Por mucho que nosotros creamos que podemos hacer algo, si no estamos en la mano del Señor, nada servirá. Por tanto, la punta de la flecha, la punta es afilada, la palabra de Dios más afilada, más cortante que una espada de 2 filos. Y al mismo tiempo la parte trasera es el timón. Por eso en Josué 1, termino, dice la palabra de Dios, mira que te digo, que te esfuerces y que seas valiente. No desvíes de la palabra de Dios tu corazón, ni a derecha, ni a izquierda. Mire bien, no te desvíes, no se desvíe tu corazón, sino que en la ley de la palabra de Dios no nos salgamos, seamos rectos. Eso es permanecer en la mano, eso es permanecer en la roca, fundamentar la vida en la roca, ni a derecha ni a izquierda. Yo le siembro esta palabra. Ahora
somos deudores a esta palabra. Queremos ser flechas en las manos del valiente, o como dice en Proverbio 26:10, como arqueros que a todos hiere. Imagínese un arquero hiriendo a los propios de su nación, de su bando. Como arqueros que a todos hiere es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. El insensato, el necio, el que no tiene conciencia, el que no mira realmente las consecuencias de sus hechos y actos, hiere a todos, se hiere a sí mismo y a los demás. Yo le invito que usted hoy pase a ser una flecha, una saeta en la mano del valiente, en la mano de Jesús. Padre, te pongo cada una de las personas, nos ponemos de acuerdo en este lugar para que todos podamos ser esas flechas que no te avergüencen, sino que, como Job, tú decías, ¿ves que no hay otro a Satanás mismo como mi siervo Job? Y después de la prueba que pasaste a Job, todavía Job permanecía ahí, confiando en ti. Él fue una flecha, una saeta en la mano del valiente que no te avergonzó. Él fue una flecha certera que penetró al corazón. Él fue una flecha que pudo sembrar en tantas personas como nosotros mismos lo que es la integridad en el momento de la prueba, lo que es la línea recta y la confianza en Dios por encima de cualquier otra cosa. Por eso esa flecha traspasó nuestro corazón, como Jesús traspasó nuestro corazón, como José traspasó nuestro corazón, porque no se dejaron guiar por las emociones, las circunstancias que son cambiantes, sino por lo que dice tu palabra, como Josué. En la ley meditemos en la palabra de día y de noche para hacer conforme a todo lo que está escrito, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda de nuestra flecha, siempre la mano del Señor nos guíe, porque la mano del Señor es la que quiere que demos en el blanco. Gracias, Señor, si alguien se ha desviado y hoy te pide perdón, se arrepiente, podrá volver a ser una flecha saeta en tu mano. Ese es el deseo de nuestro corazón, y los que ya lo están haciendo, que se mantengan en esa integridad. Todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta palabra, con esta oración, deseamos que esta semana usted sea esa flecha, que Dios le envíe, donde Dios le envíe, no tenga temor, Dios le va a usar. Penetrará a lo más profundo el amor de Cristo a través de su vida. Dios le bendiga, ánimo en el nombre de Jesús. Amén.